Bienvenidos a un episodio más de Tengo algo que contarte con Jesus Fan Club. Qué gusto, un episodio más. Ahora ya estamos siendo más constantes. ¿Vieron? Les prometimos y estamos cumpliendo. Les recordamos que nosotras somos Pauli O sea, yo soy Pauli. y Lisette y somos dos amigas que le aman a Jesús, aman su palabra y siempre tenemos conversaciones profundas y no tan profundas. No tan profundas a veces. A veces solamente de la vida y de ahí nacen buenas enseñanzas, buenas historias y dijimos un día, ¿por qué no le ponemos micrófono a esto? Tal vez nuestras conversaciones le pueden ayudar a alguien más, tal vez le puede edificar a otras personas y no estamos acá para enseñarte y decirte, esta es la forma que tenés que vivir sí o sí, sino que contarte nuestras experiencias y ver si te funcionan un poquito nuestros consejos a veces también, que son consejos que yo le doy a Paula o Paula me da a mí o recibimos de otra gente, sus padres, por ejemplo, que están siempre en forma parte. Hablamos de esto nosotras. Es común escuchar en nuestra conversación, hacernos preguntas así súper random y también de repente, che, amiga, ¿qué te está hablando Dios esta semana? ¿Qué está pasando en tu vida? O sea, son realmente conversaciones que solemos tener y de ahí nace el corazón del podcast. Y bueno, hoy es un episodio especial también, como cada episodio, porque creo que lo que vamos a hablar es importante entender realmente. Y creo que lo que vamos a hablar puede cambiar por completo la manera en la que te relacionas con Dios. O sea, este episodio yo creo que puede cambiar tu vida si realmente es algo que no escuchaste o algo que no tenías practicando, pero yo creo que es la base de toda persona que ama a Dios, que decide seguirle a Dios, que quiere tener una intimidad con Él. Creo que realmente es algo muy importante en nuestro caminar con Dios. Y no solo eso, creo que para alguien que recién está comenzando, o sea, bienvenida si escuchaste de Jesús por primera vez y no sabes ni cómo y por dónde empezar, o también si ya venís años en la fe y sentís que tu relación con Dios se estancó, tu relación con Dios se enfrió y muchas veces es porque realmente no entendemos cómo se tiene que ver nuestra relación con Dios. ¿Y de qué vamos a hablar, Pauli? Vamos a hablar de algo que puede tener dos significados o que vos decís, ¿pero por qué? Si creo que esto no es algo bueno y es sobre tenías que decir conmigo. Yo tenía que decir juntas. Bueno. Es sobre una, dos, tres. El temor de Dios. A Dios de Dios. Y de Dios, sí. La verdad el que temor de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque dice que el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. O sea, mira, amiga, te digo, si vos querés vivir una vida sabia, tenés que tener temor de Dios. Claro. Es lo que nos dice la palabra. Y no solo eso, o sea, nosotras vivimos y experimentamos eso. Podemos vivir sin el temor de Dios y les prometo que las metidas de pata se multiplican, ¿no? No es luego no sé, al 2x3 parece que nos equivocamos, parece que nada nos sale bien, parece que cometemos errores tan estúpidos. Al contrario, cuando vivimos en el temor de Dios, podemos vivir una vida sabia, tomar decisiones sabias, realmente vivir conforme a la palabra de Dios. Y es algo que te beneficia a vos nomás otra vez después. Claro. ¿Y qué es el temor de Dios? Tenemos, para empezar, yo quiero decir que hay personas que piensan, pero ¿por qué temor de Dios si le estoy Suena malo. Suena malo, suena como que yo tengo miedo de esto, tengo que tenerle miedo a Dios, miedo de su castigo. Y no necesariamente es eso, no es ese tipo de temor del que te queremos hablar. Empieza luego el podcast, bienvenido, primera vez que escuchaste eso, tenés miedo. No, sino que tener un temor es un temor santo hacia Él, es un temor del cual vamos a ir profundizando más y es muy diferente tener miedo de Dios a temerle a Dios. Y vos sabes que algo interesante es que el miedo, por ejemplo, representa peligro. O sea, porque nuestro cuerpo reacciona al miedo porque representa peligro, pero en el temor no es que hay peligro, sino que hay un respeto santo, una admiración, un todo. Y yo no le temo porque no temerle representa peligro, o no tengo miedo porque representa un peligro en mi vida, sino yo le temo por quién es Él. Sí, porque le conoces a Él. Porque le conoces y un a ejemplo muy, muy
para que entiendan mejor esto, es por ejemplo en Adán y Eva, cuando estaban en el huerto de Edén. Esto decía en mi libro que yo estoy leyendo, que es un libro buenísimo. ¿Cómo se llama? Se llama, en español es Grandioso. Y es un libro muy bueno. No vamos a decir la librería hasta que nos... Bueno, entonces ahí daba referencia a Adán y Eva y decían, por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, ellos le tuvieron miedo a Dios. Porque ¿qué pasó? Ellos estaban pecando, se dieron cuenta, comieron la manzana, tenían vergüenza de Dios, tenían un miedo de nos va a matar, nos va a hacer algo y se escondieron de Dios. Ese tipo de temor, ese tipo de miedo a Dios te lleva a esconderte de Dios, como ellos se escondieron. Pero el temor del cual nosotros hablamos no te lleva a esconderte de Dios. Al contrario, vos querés exponerte a Él, querés ir hacia Él. ¿Qué pasa? El miedo a Dios te aleja y el temor a Dios te acerca a Él, porque no tenés nada que ocultarle, no tenés esa carga. Claro que todos tenemos pecado, pero te expones a Él, decís, estas son mis dificultades, esto es con lo que yo lucho y sabes quién es Él, te asombras de Él y te acercas. Y vos no estás pensando... no estás pensando, por ejemplo, cuando vivís con ese miedo de Dios, no pensás hasta dónde puedo acercarme al pecado sin caer, hasta dónde puedo estar sin caer, sino que al contrario decís, cuando más temor de Dios tenés, decís, le amo tanto a Dios que quiero estar totalmente alejada del pecado, correr del pecado y estar más cerca de Él. Y ¿sabes qué es otra diferencia del miedo y el temor? El miedo, ¿qué pasa? Como vos dijiste, nos aleja de Dios. ¿Cómo nos aleja de Dios y cómo se ve ese alejamiento de Dios por el miedo en tu vida? Yo pequé, yo no me puedo más acercar, yo no puedo más orar, yo no puedo más leer la Biblia porque me va a confrontar, me va a ofender. Claro, ese es el miedo. Sí. El miedo es, yo hago algo mal, mi vida no está, ponerle, no sé, muchas veces a mí me pasaba que, híjole, ni siquiera no oré en la noche, me voy al infierno hoy mismo. Ese es el miedo. Pero el temor, al contrario, como vos decís, el temor es, yo hice mal y me acerco porque yo necesito que Dios me limpie. Claro. ¿Entendés? Esa es la diferencia entre cuando estamos... Y es demasiado común vivir con miedo a Dios. Es mucho más común de lo que nosotros creíamos. Yo que crecí en una cuna cristiana, muchas veces viví con miedo a Dios. Viví con el miedo a, si miento ahora mismo y me muero, me voy al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Queremos esconder. Sí. Mejor si nadie se entera. Mejor si nadie sabe en lo que yo estoy. Mejor luego si ni le hablo a Dios porque yo no estoy bien espiritualmente. Porque eso pasa. No, yo no puedo orar ahora porque no estoy bien espiritualmente. No puedo servir porque no estoy bien espiritualmente. Claro. Cuando Dios te dice todo lo contrario, Dios te dice, acércate a mí. ¿Y por qué tenemos que desarrollar el temor de Dios en nuestra vida? Es porque el temor de Dios es el que nos va a alejar del pecado, que es lo que nos aleja de Dios y nos va a acercar a Él. Pero no por un miedo de yo perder la lejanía o perderme y estar lejos de Dios, sino por un santo respeto a quien es Él. Te digo yo, no sé, ¿le conoces a, no sé, a alguna persona que admiras demasiado? ¿Quién es alguien que admiras demasiado? Andrew Franz. Le admiro. Si estás viendo esto, Andrew Franz. ¿Y por qué le admiramos? Porque tiene cualidades y tiene características que, wow, yo quisiera esto. Hija, a mí dije sin dudar eso, tipo Andrew Franz. Sí, como yo les conté, creo que en un podcast anterior, no sé en cuál, que últimamente estoy así, wow, Abby Gamboa, la cantante, ¿verdad? Yo que estoy en la música todo y me encanta cómo ella canta y tiene técnicas que a mí me encantaría aplicar. Y vos pensás que si Abby Gamboa no viene y me dice, mira, Pau, tenés que practicar así, calentar así, nunca te vayas a cantar sin hacer esto antes, nunca hagas esto, mira, esto, qué sé yo, dormir tarde va a arruinar tu voz al día siguiente, todo esto. ¿Vos pensás que yo no voy a tomar su consejo y yo no voy a hacer así al pie de la letra como ella me dice? Porque tiene cualidades que a mí me gustan, características que yo quiero aplicar en mi vida. Yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo la admiro, porque yo veo lo que hace, porque tengo un gran respeto a su trabajo, a su ministerio. Y porque a veces no es más fácil seguir lo que las personas nos dicen a seguir lo que Dios nos dice. Porque perdimos la admiración a Dios. Claro. Porque perdimos el asombro a Dios y realmente no le conocemos. Porque si nosotros le conociéramos a Dios, va a ser imposible que no nos asombremos por quién es Él. Claro. Y eso estábamos hablando ayer con Pau cuando estábamos preparando el mensaje. En el libro que estaba leyendo contaba qué realmente es el temor de Dios. El temor de Dios no es ese miedo, sino que el temor de Dios es el asombro hacia Él.
está traducido en el griego, creo que significa asombro a Dios. Y como decía Pauli, Aidos. sí, que significa aidos. Ya me siento muy cool diciendo la En el traducción griego. en el griego al español. No. Bueno, entonces significa asombro, no perder ese asombro de Dios. Es muy diferente tenerle miedo a estar asombrado, asombrado por alguien, de alguien, ¿verdad? Entonces, yo creo también que cuando vivimos bajo miedo, estamos esperando que Dios nos castigue o pensamos en fallé, ahora ya me viene el castigo de Dios. Sí. Cuando en realidad son las consecuencias de tu propio pecado Así nomás, mismo. ¿no? Dios que esperando ahí con guacha para fallaste. Bueno, ahora Sí. esto es lo que te mereces, sino que son las consecuencias. Eso es algo que tenemos que entender demasiado bien para poder entender el temor de Dios. Los castigos de Dios que pensamos que son castigos porque pecamos son la consecuencia de nuestras acciones, ¿no? Sí. Dios queriendo castigarnos, vernos mal, vernos sufrir, porque eso sería totalmente lo contrario a lo que Él vino a hacer acá en la tierra. Él vino justamente a que vos no tengas que pasar por eso. Él ya sufrió todo lo que vos tenías que sufrir, sino que son las consecuencias de tu pecado. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a vivir en ese miedo, que no tenemos bien el concepto realmente de quién es Dios. Y ahí nos asombramos, no te asombras por Dios porque no le conoces realmente a Él. Entonces yo creo que para asombrarte de Dios, primeramente tenés que conocerle a Dios. Imagínate lo grande que es Dios, que mismo Moisés, cuando sube al monte, dice que él vio así, se tuvo que poner de espalda, no sé si vio un pedacito nomás de lo que era, y se quedó cayó brillando rendido. por días. Ese mismo es Dios, o sea, Dios Y se no cambia. postró. Se postró, claro, o sea, cuando cuando él está... se dijo, hija mil, esto es Cuando demasiado grandioso, cuando vemos la como gloria de lindo. Dios, cuando es imposible que nuestra vida quede igual. Él tiene que transformar nuestra vida. ¿Y cómo se ve una vida sin temor a Dios? Dice que la ausencia del temor a Dios se refleja en nuestra vida cotidiana. Vos podés ver Cuando alguien cuando no... alguien no ama, no Claro. teme a Dios. Claro, porque Cuando vos podés amarle a Dios, pero no temerle a Él. Eso Exactamente, tenés o que sea, saber también. Dios puede ser lo máximo en tu vida, pero vos no le temes y eso se refleja en tu vida. ¿Cómo? Con las cosas que yo hago. Y muchas veces creemos que una vida cristiana no tiene nada que ver con mi comportamiento. No, Dios no, ¿por qué? Porque claro, la salvación no es por obras, pero tus obras demuestran si nosotros estamos viviendo una vida temiéndole a Dios o no. Porque se va a reflejar en nuestra vida cotidiana, incluso hasta en los pequeños detalles se ve si nosotros estamos viviendo de esa forma. Y también dice que nuestras actitudes y nuestras decisiones ya nacemos de la misma forma. Claro. Como yo te digo, si, no sé, tuviese que tomar una decisión sobre canto o lo que sea, yo me voy a ir a preguntar a mi papá, porque es alguien que sabe. ¿Y por qué a veces en las decisiones importantes de nuestra vida no le consultamos a Dios? Siendo que Él sabe todo. Él ya pasó por todo. Y nosotros no estamos mirándole a Él como alguien a quien admiramos. No estamos mirando sus características como características que nosotros queremos tener en nuestra vida. Entonces ya no tenemos en cuenta en decisiones. Le oramos porque sabemos que Él está y mismo no me duele fallarle. Claro, vivimos como en automático. Sí. Yo creo que una vida sin temor a Dios justifica también todos sus errores, justifica todos sus pecados. Entonces, si vos querés saber, escuchaste hasta acá, bueno, esto es temerle a Dios, tengo que estar admirada por Él. ¿Será que yo perdí ese temor? Yo creo que vas a ver reflejado también en tus pensamientos. Cuando vos pecás, Sí. ¿qué es lo primero que pensás? ¿Te arrepentís? ¿Vas a Dios? ¿Te expones a Él? ¿O justificás? Dios me va a perdonar nomás luego. Total, vivo por gracia. Total, Él ya murió por mí. ¿Cómo actúas cuando estás viviendo en una vida en pecado? Pauli me preguntó, ¿crees que alguna vez en tu vida viviste sin el temor de Dios? Y yo así, yo sé exactamente cuándo viví cuando ya aprendes a vivir bajo el temor de Dios y cuando ya conoces el temor de Dios y cuando vivís una vida asombrándote de Él, reconoces fácilmente cuándo fue que viviste sin eso. Y lo primero que dije fue 2023. Yo en 2023 viví en automático. Yo le amaba a Dios. Yo sabía lo que Él hizo en mi vida. Yo ya tuve mi relación con Dios. Yo ya en ese entonces ya estaba así, líder, todo. Pero yo ese año viví sin el temor de Dios. Viví en automático. Viví como si fuese, ay, yo sé que Dios, en algún momento voy a volver a su camino. En algún momento voy a volver a acercarme a Él. En algún momento voy a volver a orar. Voy a volver a interceder. En algún momento. ¿Pero por qué? Porque no tenía ese temor de Dios. Cuando vos tenés ese temor de Dios, no vas a vivir pensando, en algún momento voy a volver. Vas a decir, yo vuelvo ahora mismo porque yo sé quién es Dios y no puedo estar
un segundo más viviendo como estoy viviendo. Y no puedo estar un segundo más sin estar cerca de Él. Y yo perdí eso en el 2023. Vivía haciendo las cosas, voy a juntarme con este grupo porque total... No está tan No mal. está tan mal. Voy a irme a este lugar porque total no está tan mal. No, creo que la gente religiosa nomás piensa eso. Sí. Voy a hacer este tipo de cosas porque no está tan mal. Y yo viví escapándome de la realidad de lo que es la vida espiritual. Literalmente viví escapándome porque viajé un montón ese año. Cada vez que me acuerdo, yo digo, estoy re loca. Sí. Viajé 16 veces en un año, escapándome de la realidad, escapándome realmente de tener esa intimidad con Dios, porque yo sabía que yo me quedaba acá en mi zona de confort, o sea, me quedaba acá en mi casa, me quedaba tiempo sola pensando acerca de lo que yo estaba haciendo, yo iba a rendirme ante la presencia de Dios, iba a tener que parar la vida que yo estaba viviendo. Entonces yo llegaba a Paraguay, me iba, llegaba a Paraguay, me iba, porque allá afuera vivía con miles de distracciones que hacían que yo no me acuerde de lo que estás asombroso viviendo. de lo que yo estaba viviendo acá también y de lo asombroso que era Dios y de que yo tenía que volver y que yo tenía que hacer esto. Y es porque yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Cuando vos estás viviendo sin el temor de Dios, vos sabés lo que tenés que hacer, pero nada te empuja a hacerlo. Wow. Perdés la motivación a hacerlo. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Yo sabía, tenía que volver al camino, yo sabía que tenía que hablar, sabía que tenía que abrir un podcast, sabía que tenía que hacer todo, pero perdí la motivación porque el temor a Dios te hace a que vos ahora tengo que hacer. Y sabes que también el temor a Dios va más allá de los sentimientos. Claro. Y muchas veces nosotros, es que yo no siento cambiar esto en mi vida. Cuando Dios me diga, famoso ese, no, cuando Dios me diga que yo deje, ahí yo voy a dejar. Estoy esperando que Dios me quebrante. Estoy esperando que Dios me quebrante. Sí, sabes que es un pecado. O sea, no hace falta que Dios te venga y te diga, sabes que esto está mal. Claro. No, vos no vas a sentir. Tu carne jamás va a sentir obedecerle a Dios o dejar ciertas cosas. Es que no, es un sentimiento. El temor a Dios es una decisión. Claro. Es una decisión y una vez que vos también te decidas conocer a Dios realmente, como vos decís, vos te vas a rendir ante quién es Él. Vas a querer dejar todo. Todo lo que te Por está más de alejando. que no es que entiendas. son cosas que te están alejando de Dios. Claro. Son cosas que a mí me están alejando de Dios y yo no puedo tener... Dios no puede habitar donde habita el pecado. Claro. De mi boca no pueden salir, como era, en un corazón no puede haber dos fuentes. O sea, Sí, yo no puedo vivir para Dios y vivir para mi carne tampoco al mismo tiempo. Realmente, en lo más profundo, yo le estoy sirviendo a uno de los dos amos. Claro, porque Dios aborrece el pecado. Exactamente. Y como en mi corazón va a haber lugar para el pecado y va a haber lugar para Dios, que es santo, perfecto, puro. Porque muchas veces, sí, Dios es amor y es lo que nos enseñan, pero estamos modelando a Dios a como nos conviene. Claro. Yo quiero estas cualidades de Dios. Yo quiero la cualidad de que Dios es amor. Yo quiero la cualidad de que Dios es bondadoso. Yo quiero su gracia. Pero sabes que su justicia no. Su santidad no. Su pureza no. Su inmensidad no. ¿Por qué? Porque yo quiero ser quien reine en mi vida. Yo quiero ser el más grande en mi vida. Vamos, no sé, haciendo un menú de quién es Dios en nuestra vida y cómo nosotros queremos que Dios se vea. Pero no, Dios es uno. Dios es el mismo. Y Dios no cambia. Es el mismo que abrió los mares ahí con Moisés. Es el mismo que mandó el diluvio porque la humanidad estaba llena de pecado. Es el mismo Dios. Y no podemos nosotros elegir a qué Dios servimos. Le servimos a un único Dios que tiene todas estas características. Y por eso nosotros tenemos que buscar conocerle más a Él siempre. Porque vos no podés respetarle, no podés tener una conexión con alguien que vos no conoces. Y obedecerle. Cuando le conoces a Dios, Dios te habla también. Y sabes, cuando le conoces a Dios, sabes que Dios te puede hablar. Sí. Y sabes que tu tiempo no se trata solamente de lo que vos querés, sino de lo que Él quiere a tu vida también. Y ahí nomás me acuerdo de cuando Pauli decía, dejas de hacer las cosas que sabes que a Él no le agradan. Yo siempre tuve como un conflicto con la música. Ahí le meto que Pauli me dijo contar el podcast. Yo le dije que tenía que contar porque para mí, o sea, para ustedes capaz no sea fuerte o no diga nada, pero justamente por eso. A mí me pasó que... una cosa, cuando vos le temes a Dios, otra característica de que le temes a Dios es que vos le obedeces sin entender. Si Dios te dice, esto deja sin entender, dejas... Porque ya sentiste, sabes muy bien. Cuando le conoces a Dios, sabes muy bien cuando Él es el que está hablando a tu vida. Si Pauli está
lejísimos mío, a 2 cuadras, ella me está gritando, yo le conozco tanto y reconozco su voz que yo voy a saber que es ella Sí. la que me está hablando. Es Pauli, voy a saber porque le conozco. Y lo mismo es cuando Dios habla a tu corazón. Vos reconoces cuándo son tus sentimientos y cuándo es Dios hablando a través de tu vida. Y a mí me pasó que, quiero que entiendan esto, para mí no está mal escuchar música, o sea, obviamente música que no le bendicen a Sí. él, que son totalmente, entendemos que dicen cosas obscenas, que están mal. Obvio, no hablo de ese tipo de músicas, pero hay otro tipo de músicas que no necesariamente incitan al odio a Dios, incitan a que Al te apartes pecado, o lo sí. que sea, sino que son músicas No cristianas. no cristianas, de Disney, para entender. Yo, por ejemplo, No soy muy tanto fan de Disney, así como tal. de Hay Disney. música girlies. Bueno, música girlies que yo siempre Lisette escuché. tiene luego su Yo tengo un girly. playlist que se llama Girly. Literalmente, ese es mi playlist de todos los Sí. días. Y ahora mismo estoy en una temporada de mi vida en donde yo casi no tengo tiempo para nada. Me paso trabajando y trabajando, Literalmente. literalmente. Llego a mi casa para dormir, a veces casi ni como, literal. ¿Por qué piensan que tardamos tanto en volver a grabar los episodios? Sí, no solo por eso. No, hincha nomás. Entonces, me paso trabajando que casi no tengo tiempo. Y mi tiempo con Dios son en las mañanas, generalmente. O en la noche, de vez en cuando, pero más en las mañanas. Yo no puedo empezar mi día sin tener mi devocional, por ejemplo. Y yo yo siempre tuve este conflicto, porque siempre todo el mundo que dice, ay, no, yo no escucho Taylor Swift, yo no escucho tal cosa, me parecían mega religiosos. Una vez hasta Nos discutimos. Lo discutimos porque, bueno, pero porque crecí nomás no escuchando música fuera de lo cristiano. Y no es que digo, ay, está mal también, pero una vez yo dije, antes yo tenía un blog y una vez yo dije, y tipo, cuidado tus oídos con lo que escuchan, no sé qué, y le hice ya. Dios Ay, mío, qué qué religiosa. religiosa. Una vez vi un video de una chica que decía, Dios me dijo que ya no escuché, Dios mío, qué religiosa, esto va a hacer que la gente se aleje de Dios por ahí, porque van a decir que religiosos todos los de la iglesia. Bueno, entonces yo estaba lavando los platos, volviendo a mi historia, y yo estaba escuchando música de fondo y yo siento así como Dios me dice, no quiero que escuches más otro tipo de música que no me bendicen. Porque en esta temporada tuya yo dije, jamás Dios me va a pedir esto. ¿Cómo yo voy a caer en esto? Siendo que yo toda la vida dije que no. Yo no voy a escuchar, no es Dios no es religioso, Sí. qué sé yo. Después yo escucho, yo no quiero más. Yo, Señor, ¿será que sos vos? Bueno, y yo dije, después sentí como el Espíritu Santo me decía, y si crees que no está mal y que no tiene nada, eliminando más igual. Si realmente no te importa, Wow. elimina ese playlist igual. Era mi playlist girly que me costó hacer. Encima Hannah Montana iba a venir y ya iba a volver a salir. Estaba todo mi playlist ahí. Y yo así, pero eliminando más entonces. No tiene nada de malo si no te cuesta. Y yo Claro. así, ay, ¿será que es cierto? Bueno, agarro, elimino. Y yo sentía como Dios me decía, en esta temporada yo te quiero, el corto tiempo que tenés, porque literal solo era en la mañana, yo necesito que te concentres en mí. Wow. Yo necesito que te concentres solamente en mí. Y si vos abrís tu oído o una ventana a algo que ya te puede desviar o ya te puede hacer pensar en otra cosa en este corto tiempo que tenés, te vas a estar distrayendo. Y es como que Dios me conoce cuando yo soy distraída. Todo el tiempo, pero soy Todos mega te distraída. conocemos también. Imagínense si yo, entonces, en ese corto lapso, Dios necesitaba que yo me concentre en Él. Y fue así, necesito que elimines, no porque soy un Dios religioso, no sé, o lo que sea, sino que necesito tu concentración. Necesito Wow. que en esta temporada te acerques a mí. Entonces, mi debilidad en ese momento podría ser que eso me iba a distraer muy fácilmente. Porque vos escuchás una canción y en serio, vos escuchás una canción y ya te deprimís, o ya te pones feliz, o ya pensás en eso, o ya pensás en quién le Sí. querés, o lo que sea, o en quién perdiste, etcétera. Entonces, cuando estás escuchando ese tipo de cosas o alrededor te distraes. Entonces, yo sentía como Dios me decía, en esta temporada no. Hasta eliminé Netflix y Amazon Sí, me Prime. dijo. Le mostré, mi celular ya no tiene nada de Sí. eso, porque en serio yo me distraigo muy fácil. Y Sí. si tengo tan poco tiempo, tiene que ser para dedicarle profundamente a Dios. Lo que Dios me habló a mí puede ser muy diferente a lo que Dios le habla a No, Pauli. 100%. Que a mí me haya pedido eliminar eso o no escuchar eso, no significa que Pauli también tenga que hacerlo. Y ahí es lo lindo de conocerle a Dios, porque Dios te va mostrando qué es lo que vos tenés que dejar y dónde tenés que acercarte. Y no va a ser nunca lo mismo. No piensas, ay, bueno, Elisa dijo en su podcast eso, todo hagamos. No, Dios te puede hablar diferente. Porque a veces puedes hacer por religiosidad nomás también. Claro, O sea, ni y no entendés, escuchás ni escuchaste la voz de Dios, ni sabes por qué está haciendo, pero no, yo No, tengo que hace hacer por- esto, yo hago tengo que nomás, hacer sí. esto, y yo tengo que irme a la iglesia, y tengo que ser líder, y tengo que hacer. Pero jamás entendiste que era porque quién es Dios, sino que era porque, no son los pasos a seguir nomás, porque es muy fácil confundir una vida con temor de Dios que una vida religiosa. O sea, Claro. una religiosidad. Porque
O sea, la religión, dentro de todo, Dios nos llama a vivir la santa religión. O sea, no es que acá somos relación, no religión. O sea, hay hay una religión, pero hay una religiosidad también, que es donde yo todo hago por mis obras, ¿verdad? Tipo, no, yo voy a... Yo ¿Por voy qué? a Por ganar miedo. esto. Por miedo. Yo voy a merecer el cielo. Y no se trata acá, hablamos de la gracia la Sí. otra vez. No se trata acá de yo merezco o no merezco. Se trata de yo hago por amor a Dios. No es yo dejo de hacer porque la Biblia no me permite. No, yo dejo de hacer porque yo amo a Dios. Vos no dejaste de hacer porque Dios te prohibió. Claro. Vos dejaste de hacer porque vos le amás a Dios y por amor vos quiero obedeces más su de palabra. Él. Y vos querés más de Él. Y si eso te dice, esto te va a alejar de mí, yo no quiero alejarme de vos. Yo quiero estar contigo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es una de las señales que nosotros estamos empezando a perder el temor de Dios? Es nosotros negociamos con Dios. Claro. Nosotros empezamos a deja completamente de escuchar esta música. Dios, pero no dice ni tan mal. No dice ni nada malo, no dice Sabes groserías. que no, sabes que no es tanto. O deja esta relación. Muchas veces puede ser, deja una relación. Sí, pero te prometo que ahora ya va a ser diferente. Yo voy a hacer que él te hacer que conozca. cambie. Realmente no es tan así como la gente ve o no es tan así como la gente dice. Él puede conocerte. Pero Dios te está diciendo, deja. Sí. No negocies conmigo el pecado. No digas esta vez nomás. Esta última vez. Te prometo que nunca más. O no negocias hacer las cosas bien también, Señor. Yo te voy a ser fiel en esto, pero dame esto a cambio. Eso tampoco es temor de Dios. Sí. Si vos estás dejando de hacer algo esperando que Dios te dé un premio por haber dejado eso o un premio por haber hecho eso, estás negociando Ahí con está Dios. Sí. Entonces esa es una señal muy clave. Creo que es la primera luego en cuando sabes que estás perdiendo el temor de Dios. Que cuando sabes que estás viviendo sin el temor de Dios, estás queriendo apañar tu pecado, tratando de afinar todo, tratando de parecer, no Sí. todo está tan mal. No, y normalizamos el pecado en nuestra vida. Realmente no vemos el problema de, una vez más, Claro. ¿qué hace? Dios me va a perdonar. Claro. O nosotros mismos estamos haciendo que otra gente caiga porque normalizamos nuestro pecado y no puede ser que queremos que alguien más esté normalizado conmigo. Claro. No era ni tan malo, había sido. Sí. Que era lo peor que puede Y pasar. con esto no queremos decirle, ay, nunca en su vida, si pecan está todo mal, ya nunca más pueden acercarse. Al contrario, entiendan nomás que no podemos vivir en pecado. A veces podemos caer, a veces podemos meter la pata, como dijo Pauli hace rato. Podemos meter la pata, podemos fallar, pero no podemos vivir una vida en pecado, vivir constantemente pecado. En algún momento tenés que tener el temor de Dios, Dios tiene que cortar eso en tu vida. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando tememos a Dios y pecamos, directamente nos lleva al arrepentimiento. Claro. Y Entendemos, nosotros se nos podemos, cae la nosotros ficha. podemos tener un falso quebranto de que muchas veces el mismo pecado causa, pero el temor a Dios lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es yo cambio. Yo caí, pero yo cambio también. Claro. Y el temor a Dios es aborrecer el mal. O sea, yo no puedo normalizar mi pecado. Yo no puedo normalizar lo que yo estoy viviendo. Es que pasa demasiado. No solo que normalizamos, sino que jugamos a ver hasta qué límite puedo llegar. Sí. Pero si tu mente ya está pensando en el límite, ahí yo ya estoy negociando otra vez mi pecado. Ahí yo, a ver cuál es lo más lejano que yo puedo llegar hasta que sea realmente el pecado. Claro. Pero la Biblia dice, si vos pecaste en tu mente, ya pecaste. Claro. Si vos le aborreciste a alguien en tu mente, ya te cuenta como asesinato. Claro. Si vos le deseaste a la mujer de otro, en tu mente ya te cuenta como adulterio. Así es la palabra con el pecado. Realmente no hay un límite, no hay ¿cómo se dice? Una línea de, ok, hasta acá podés. Porque si nuestra mente está en el hasta acá podés, jamás entendimos sobre qué se trataba, jamás entendimos la gracia, porque es hasta dónde tengo libertad de pecar, y no es así en la palabra. Yo tengo que aborrecer el mal, yo tengo que odiar el mal. Algo que Lisette siempre me dice es, no sé, vos como mi amiga, alguien me hizo daño. Eric, no tanto así, pero sí. No, pero tipo, alguien te hace daño y vos la persona que le hizo daño a tu amiga, vos no le querés ver ni en pinta. Y si vos sabés que el pecado es algo que Dios odia,
es lo que le llevó a Jesús a la muerte. ¿Cómo yo voy a seguir apañando mi Claro, pecado? ¿Cómo vos- yo voy a cuando vos- seguir así libremente? Sabes que no era ni tanto. ¿Y qué pasa si no llegué a ser ni? No, no llegué hasta ahí, ¿entendés? Sí. Normalizamos el pecado en nuestra vida y nos importa también mucho la opinión de los otros, más que Más la que la opinión de opinión Dios. de Dios. Eso también es una señal de que de repente estamos perdiendo el temor a Dios, de Dios en nuestra vida. Y puede ser para dos cosas, nos importa más la opinión de los demás, por eso hacemos las cosas bien, o no importan más la opinión de los demás que no hacemos tanto lo que dice en la Biblia, porque, ay, no van a pensar que soy muy religiosa, ay, no van a pensar que yo ya estoy muy en esto, o, ay, voy a hacer esto porque quiero que me miren, y ahí no estamos temiéndole a Dios, no es temor de Dios eso, hacer solo por los demás, no tiene que importar 1000 veces más que Dios piensa en nosotros, porque yo podía haber dicho, yo no le quería contar a Pauli cuando tuve porque yo tanto le discutía a ella que yo le conté primero a Dios otras dos mío. amigas y dije, yo no le quiero ni contar a Pauli que Dios me habló en esto porque se va a reír de mí, Sí. va a decirme, yo te dije, no quería. Entonces yo así 2 semanas después por ahí le conté, ¿sabes qué? Ahora te voy a contar. Porque Claro. me importaba también que iba a decir ella, pero no dejé que eso me gane, le conté como testimonio porque Sí. hice porque Dios me llamó a hacer. Entonces, cuando hacemos las cosas tenemos que hacer por el pensar de qué Dios va a pensar de mí, o qué Dios quiere de mí, qué Dios quiere que yo haga, qué Dios piensa de esto. ¿Cuándo fue la última vez que vos te pusiste a pensar qué Dios piensa de esto que yo estoy haciendo? A Dios le va a agradar que yo esté continuamente haciendo esto. A Dios le va a agradar que yo esté hablando de esto en mi trabajo, con mis amigas. A Dios le va a gustar que yo esté pensando esto, que yo esté viendo esto. Sí. ¿Harías lo mismo si Dios está acá a tu lado? ¿Hablarías de la misma forma si Dios estaba en esa mesa, si Jesús estaba en esa mesa? ¿Cómo sería tu comportamiento si es que vos sabías que Dios estaba cerca tuyo y tenías ese temor de Él? Tú ibas a vivir completamente diferente tu vida, porque el temor de Dios es algo que empieza acá y se expresa afuera. Y sabes que no es que nosotros queremos como cuidado no pierdan el temor a Dios, sino que realmente abran su ojo porque no es una No, cosa sí, que cuidado, pasa. no pierdan. No, pero que abran, no es una cosa de que hoy me desperté y perdí el temor a Dios. Claro, es El algo que temor a se Dios. va, Es algo que se cocina lento, a fuego que no te das cuenta. Vos no te das cuenta. Yo realmente no es que digo y miro atrás, mira, acá me pasó esta situación. Hay veces que sí, hay gente que por alguna situación en específico o se enojan con Dios y dicen, ya tiro todo acá, pero es algo que de repente se cocina a fuego lento, vos no te diste cuenta, empezaste a dejar de orar, empezaste a dejar de leer tu Biblia porque tu vida se volvió ocupada, capaz no es algo que ni siquiera vos querías que pase, pero fuimos normalizando nuestro estilo de vida, fuimos normalizando ciertas conversaciones hasta que cuando nos damos cuenta, Dios se quedó allá. Claro. Y yo me fui totalmente a otro lado. Y no es algo que nosotros nos dimos. Por eso es como que todos los días nosotros tenemos que analizar nuestro corazón. Claro. Todos los días tenemos que pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Porque realmente puede ser algo que no nos estamos dando cuenta. Y cuando nos damos cuenta, ahí tenemos que correr y volver a conocer y admirar y ver quién era Dios. Porque es muy peligroso vivir sin el temor de Dios. En nuestra Te puede vida llevar a hacer cosas que pensaste que nunca en la vida ibas a hacer. Y cuando te cae la ficha decís, wow, qué tan atrás le dejé a Dios. Y chicas, chicos, si nos escuchan, realmente entender que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nos espera si nosotros seguimos viviendo de la forma en que vivimos. Y de todo corazón le decimos, nosotros no queremos eso sobre su vida. Nosotros queremos que vivan realmente una vida cerca de Dios. Y donde reina el pecado no puede estar Dios en ese lugar, porque Él es santo. Nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, pero eso solo vamos a lograr cuando le tememos a Dios. Y Él está ahí. No es algo fácil, pero dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Él es el que nos da convicción de pecado. El Espíritu Santo es el único que pudo haberte dicho, ¿sabes qué, Lisette? Deja de escuchar esto. El Espíritu Santo es el único que me puede decir a mí, esto que está en tu vida no me agrada. Claro. Pero tenemos que tener y construir una relación con Dios. O sea, ¿cómo yo puedo desarrollar el temor de Dios? Construyendo una relación con Él. Construyendo una relación, teniéndole al Espíritu Santo dentro mío. Es la única forma. Porque yo no puedo saber que yo estoy haciendo mal si el Espíritu Santo no me convence. Porque hay veces
no les pasa que, no sé, hablan con una amiga y dicen, ella no se va a dar cuenta hasta que ella sola caiga. Sí. Hay veces que el Espíritu Santo nos tiene que convencer y nos tiene que dar Y convicción tenemos de que esto en tu buscar vida del está mal. Espíritu Y tenemos Santo. que buscar de Él. ¿Y cómo le buscamos? A través de su palabra. Leyendo la Leyendo la Biblia, porque Biblia. la única forma que tenemos de conocerle a Dios ahora mismo es, antes los discípulos le tenían a Él, con Él caminaban con ellos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que dice que Sí. la palabra de Dios es viva y eficaz y Sí. transforma vidas. Entonces, si querés que tu vida sea transformada, lee la Biblia, busca más de Él. Y vos podés, como dijimos hace rato, vos podés amarle a Dios, pero no temerle a Dios y no caigan en eso, como dijo Pablo. Y eso es lo que más queremos, que ustedes cuiden su salvación. En la Biblia nos lo estamos leyendo tantos versículos porque le vamos a dejar nuestra guía que ahora estamos preparando Sí. siempre y está todo anotado. Pero ahí dice, cuiden su salvación con temor y temblor, decía Pablo. Eso no significa tengan miedo de perderla, sino que cuiden con temor, el temor que estamos hablando ahora, el temor a Dios de no Sí. querer alejarse de Él. Y saben que mientras Pau hablaba me acordé de algo que también leí. John, creo que se llamaba John el que escribió el libro que yo estaba leyendo. Él cuenta que un día se fue a visitarle a un pastor en la cárcel, que este pastor era un pastor súper grande, una mega church, una mega iglesia, que hacía milagros, que hablaba de Dios, pero cayó en la cárcel porque estaba robándole a Dios, robando dinero, haciendo lavados y otros pecados más que no sabemos, ¿verdad? Sí. En donde él tenía la iglesia, predicaba y tenía estas predicas increíbles y lloraba en la presencia de Dios y hacía todo, pero tenía una vida atrás en donde perdió el temor de Dios, en donde él no le estaba honrando a Dios, en donde estaba viviendo en pecado. Y le cita a este pastor que escribió el libro y se va, le visita y le pregunta, increíble, vi toda tu carrera, vi todo lo que hiciste, vi la iglesia que abriste. ¿En qué momento, le pregunta, en qué momento dejaste de amarle a Dios? Y el otro pastor que está en la cárcel le mira y le dice, John, yo nunca dejé de amarle a Dios. Wow. Yo perdí el temor de Él. Yo dejé de temerle a Dios. Entonces es muy loco porque vos podés creer, le amo a Dios, hago esto, hablo su palabra, porque el amor es eso que te motiva a hablar de Él, pero el temor es eso que te motiva a dejar el pecado. El temor es lo que te motiva a estar cerca de Él. Porque Sí. yo puedo hablar muchísimo de Paula y dejar de ser su amiga y seguir hablando de ella y tenerle ese amor y cariño, pero ya no tengo una relación con ella. Voy a seguir hablando, conociéndole, llamándole de lejos, pero perdí esa relación con ella, perdí esa afinidad que tengo con ella. Y eso te puede pasar también con Dios. Así como este pastor hablaba de Dios, hacía milagros, lloraba, se conmovía por Dios, seguro sentía culpa, pero no sentía temor de Dios. Para mí fue muy loco y yo siempre le conté lo a tu papá que leí eso y él también se quedó así como que, hija de mil, Sí. ¿cómo puedes realmente amarle a Dios y perder ese Así temor mismo. de Él? Y el temor de Dios se ve. Así como la falta de temor de Dios se ve, el temor de Dios también se ve. Claro. En los resultados, en cómo nosotros vivimos. Justamente el versículo que vos leíste, Filipenses 2:12, también en la versión NTV dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Sí. O sea, nosotros mostramos que somos salvos cuando realmente nuestro comportamiento se ve. O sea, obedeciendo. El temor, nosotros tenemos que obedecer y eso es lo que le queremos dejar hoy. Claro. Obedézcanle a Dios no porque por miedo, no porque es lo que te dicen que tenés que hacer, no porque es lo que te enseñan nomás en la iglesia, no porque tenés que y nosotras te estamos diciendo que tu vida se va a ir a la vez. No, obedecele por temor a Dios, por tenerle temor. esa profunda reverencia y respeto y que ese temor a Dios, ese temor de Dios también te lleve a conocerle más a Él, a conocerle más en profundidad, a ver todas sus cualidades, a ver quién es. Y eso vas a conseguir solo a través de su palabra. Vuelve a asombrarte de las Sí. cosas que Él hace en tu vida, Sí. hizo en tu vida, de todo. No sé, vos te asombrás por cosas increíbles que vos ves. Ujú. No sé, ves la lluvia, la tormenta y te asombra y decís, hija de mil, Sí. qué increíble esto. Y eso te tiene que llevar a buscar más de Él. Eso te tiene que llevar a rendirte a Él, a volver a asombrarte por quien realmente es Él. Y no vas a poder asombrarte de Dios si es que no le conoces a Dios. Vuelve a pensar en cuándo te olvidaste de lo asombroso que es Él. Le contaba a Pau, Dios mío, esta semana en serio tuve muchas cosas. Este año, estos meses, muchos encuentros con Dios. Pero en estos días yo le estaba contándolo a mi mamá, quejándome básicamente. Y ella me dijo, ¿cuándo
vas a acordarte todo lo bueno que Dios hace también en tu vida. Entonces es como que cuando vos sentís, si vos decís, yo estoy, chicas, Pauli y Lizeth, yo estoy en este punto en donde ya me es difícil volver a entrar en la presencia de Dios. Yo antes sentía esa presencia de Dios, yo oraba y sentía que estaba con Dios y tenía ese temor de Dios y sentía el Espíritu Santo que Pauli dice que me quebrantaba, pero llegó un punto en mi vida donde yo oro y ya no le siento, no es que ya no le siento, ya no tengo esa intimidad o ya no estoy en su presencia. Sí. ¿Sabes qué te va a llevar a la presencia de Dios? Volver a asombrarte de Él, Sí. porque vos le conoces a Dios y decís, hija mía, yo le estoy hablando al Todopoderoso. Estoy teniendo una relación con Dios que es grandioso. El creador de los cielos y de la tierra, el que está allá, su majestad está allá arriba. Volver a leer, por ejemplo, dice que cuando Isaías se fue al cielo y le vio, él cayó su rostro hacia a tierra y dijo, que dijo, soy un pecador sin nada. Se dio cuenta de su posición y la posición de Dios y te asombras. Entonces yo creo que lo que te va a llevar a volver a tener esa intimidad con Dios es asombrarte por lo que Él hizo y sigue haciendo en tu vida. A mí me pasó que yo hice una lista de motivos por el cual estaba agradecida. Dije, hija, a mí no sé qué hablar con Dios, no sé cómo empezar esta relación, no sé cómo volver a entrar en su presencia. Hice una lista en donde motivos de agradecimiento y puse, gracias Señor por esto, gracias Señor por lo otro. Pero hice así, analizando de verdad todo lo que Dios hizo en mi vida y terminé esa lista llorando y acercándome a la presencia de Dios diciendo, ¿cómo yo no voy a reconocer tu presencia? ¿Cómo yo no voy a buscar tu presencia? Mira todo lo que ya hiciste en mi vida. Mira todo lo que estás haciendo y todo lo que seguís haciendo. Y ese asombro y esa revelación de Dios va a llevarte a que puedas sentir su presencia y que vuelvas a tener esa relación intensa con Él. Porque sin asombrarte de Él, no vas a poder tener una relación Y estable. no solo eso. Mientras hablaba también, el temor de Dios te recuerda a vos tu posición. Claro. Te recuerda tu posición de pecador y que de yo cuánto necesitas. sin que Jesús haya hecho lo que Él hizo, yo era un pobre pecador que lo que yo merecía era la muerte. Entonces, cuando yo me recuerdo de mi posición, no queda más nada que hacer que asombrarme de la posición de Dios. Claro. De entender que aunque yo esté en lo más bajo, ahí Él me vio. Y que Él está en lo más alto y que aún así, estando en lo más alto, Él decidió hacerse hombre para venir a rescatarme a mí de mi situación donde yo estaba. Entonces, ¿cómo yo voy a volver a mi chiquero? ¿Cómo yo voy a volver a la porquería donde yo estaba cuando Él dejó todo? Para que eso cambie. Para que eso cambie, para cambiar mi vida. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dejarle hoy. Realmente el temor de Dios tiene que ser tu tesoro, como dice en Isaías 33. Tiene que ser tu mayor tesoro y lo que guíe tu vida. Y bueno, realmente vivamos y que se noten los frutos de una vida temerosa de Dios. Amén. Yo no sé si hay algo más que quieras agregarle. Yo creo que está todo demasiado claro. Y si es que quieren algo más, le vamos a dejar en nuestras notas. No sé. Pregunten, déjenos en los comentarios de qué quieren que hablemos, en cómo Dios está. A nosotros nos encanta leer cuando nos escriben a decir, escuchamos esto y me está ayudando en esto. Así que esperamos que esto le ayude también a ustedes y que con esta experiencia que tuvimos puedan aprender también ustedes y no cometan los mismos errores de perder el asombro de Dios. Te va a salvar una vida de muchos errores. Y creo que al final de este podcast, de este episodio, pueden darse cuenta de por qué decíamos que esto de lo que vamos a hablar puede cambiar por completo tu vida. Porque le puede servir a alguien que escuchó por primera vez o a alguien que lleva años. Así que te animamos a que te vuelvas a asombrar de Dios y si todavía no lo hiciste, este es tu mejor momento. Amén. Así que, y esto fue un episodio más de Tengo algo que contarte con Jesus Fan Club.